La historia de África está marcada por una serie de acontecimientos que han dejado una profunda huella en su identidad y desarrollo. Entre estos eventos destacan la partición del continente por potencias europeas y el nefasto comercio transatlántico de esclavos. Estos dos fenómenos, aunque distintos en naturaleza, están intrínsecamente conectados y han influido en gran medida en la configuración geopolítica y socioeconómica actual del continente africano. El proceso de partición de África por las potencias europeas en el siglo XIX fue impulsado por una combinación de factores políticos, económicos y sociales. Entre los factores políticos se encontraban la rivalidad entre las potencias europeas por el control de recursos y territorios, así como la búsqueda de prestigio y poderío colonial. Económicamente, África ofrecía vastos recursos naturales como oro, diamantes, marfil y productos agrícolas que eran altamente valorados en el mercado internacional. Además, la expansión del comercio mundial y la revolución industrial aumentaron la demanda de materias primas, lo que incentivó a las potencias europeas a buscar territorios adicionales para explotar. La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck, fue el punto culminante de este proceso de partición. En esta conferencia, las potencias europeas acordaron las reglas para el reparto de África, sin consultar a los pueblos africanos. El continente fue dividido arbitrariamente en colonias y áreas de influencia, sin tener en cuenta las fronteras étnicas, lingüísticas o culturales preexistentes. Esta división artificial sembró las semillas de conflictos étnicos y territoriales que persisten hasta el día de hoy. Las consecuencias de la partición de África fueron devastadoras para sus habitantes. Las potencias coloniales impusieron regímenes opresivos, confiscaron tierras y recursos, y explotaron a la población local como mano de obra barata. Se impusieron sistemas de gobierno autoritarios y se reprimió cualquier forma de resistencia o desafío al poder colonial. Además, la partición de África exacerbó las divisiones étnicas y sociales, creando tensiones que han persistido durante generaciones. Mientras las potencias europeas se repartían África, otra atrocidad se desarrollaba en paralelo, el tráfico de esclavos transatlántico. Este comercio, que se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, implicó la captura, venta y transporte forzado de millones de africanos hacia las Américas para trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. Las causas del tráfico de esclavos son complejas y están vinculadas tanto a factores económicos como a ideologías racistas. La demanda de mano de obra barata en las colonias americanas, combinada con la falta de voluntad de los colonizadores europeos para trabajar en las duras condiciones climáticas y laborales, llevó a la búsqueda de mano de obra esclava en África. Además, la ideología racista predominante en la época justificaba la esclavitud de los africanos como una forma de subyugar a un pueblo considerado inferior. El tráfico de esclavos dejó un legado de sufrimiento y deshumanización que aún se siente en África y en las diásporas africanas en las Américas. Los esclavos africanos fueron sometidos a condiciones inhumanas durante el transporte, con altas tasas de mortalidad debido a la enfermedad, el hambre y la violencia. Una vez en las colonias americanas, fueron explotados brutalmente y privados de sus derechos más básicos. El legado de la partición de África y el tráfico de esclavos transatlánticos sigue siendo evidente en la realidad contemporánea del continente y su diáspora. En África, las fronteras artificiales impuestas por las potencias coloniales han generado conflictos étnicos y territoriales persistentes. La explotación de recursos naturales por parte de empresas extranjeras ha contribuido a la pobreza y la desigualdad en muchos países africanos. Además, la influencia cultural y lingüística europea ha dejado una marca en la identidad africana, con la persistencia de idiomas coloniales y la adopción de valores occidentales. En las diásporas africanas en las Américas, el legado del tráfico de esclavos se refleja en la discriminación racial, la desigualdad socioeconómica y la marginalización de las comunidades afrodescendientes. A pesar de los avances en la lucha por los derechos civiles y la igualdad, estas comunidades siguen enfrentando obstáculos significativos en su búsqueda de justicia y reconocimiento. La partición de África por potencias europeas y el tráfico de esclavos transatlánticos son dos capítulos oscuros en la historia del continente africano, marcados por la explotación, la opresión y el sufrimiento humano. Estos eventos no solo tuvieron consecuencias devastadoras para las generaciones que los vivieron,
sino que también dejaron un legado duradero que continúa afectando a África y su diáspora en la actualidad. Reconocer y comprender este legado es fundamental para abordar las desigualdades y los conflictos que persisten en la región y trabajar hacia un futuro de justicia y reconciliación. África y su diáspora merecen una historia que honre su resistencia y celebre su diversidad, mientras que los responsables de estas injusticias deben rendir cuentas por sus acciones. Para África y su diáspora, el camino hacia la reconciliación y la justicia sigue siendo arduo pero necesario. La herencia de la partición del continente y el tráfico de esclavos transatlántico ha dejado profundas cicatrices en las sociedades africanas y en las comunidades afrodescendientes en todo el mundo. Sin embargo, también ha generado un sentido de resistencia y resiliencia que ha impulsado movimientos de liberación y lucha por la igualdad. En la actualidad, es fundamental abordar las desigualdades socioeconómicas y políticas que persisten en África y en las diásporas africanas. Esto requiere un enfoque integral que promueva el desarrollo sostenible, la inclusión social y el respeto de los derechos humanos. Además, es necesario reconocer y reparar las injusticias históricas mediante iniciativas de justicia transicional y reparaciones para las víctimas del colonialismo y la esclavitud. La educación también desempeña un papel crucial en este proceso, ya que permite comprender y confrontar el legado de la partición de África y el tráfico de esclavos transatlántico. Esto incluye la integración de una narrativa más completa y precisa en los currículos escolares, así como la promoción de la investigación académica y la memoria histórica. En cuanto a las relaciones internacionales, es necesario fomentar la colaboración y el diálogo entre África y las potencias coloniales para abordar las secuelas del colonialismo y promover un orden mundial más equitativo y justo. Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo lideradas por África y la revisión de políticas comerciales y migratorias que perpetúan la dependencia y la explotación. En las diásporas africanas, es fundamental fortalecer la identidad cultural y promover la solidaridad entre las comunidades afrodescendientes. Esto implica el reconocimiento de la diversidad dentro de las diásporas africanas y el apoyo a iniciativas que promuevan la inclusión y la igualdad en la sociedad. En resumen, la partición de África por potencias europeas y el tráfico de esclavos transatlántico representan dos de los capítulos más oscuros de la historia mundial. Sin embargo, también ofrecen lecciones importantes sobre la injusticia, la resistencia y la capacidad de recuperación humana. Al reconocer y abordar estas injusticias, África y su diáspora pueden avanzar hacia un futuro de justicia, igualdad y dignidad para todas sus comunidades.